Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Recuerda que no existe un atajo al progreso. Tenemos que invertir suficiente tiempo para mejorar, para estudiar los secretos profundos del ajedrez. Sin embargo, con estos videos lo que pretendo es cambiar tu manera de pensar, ayudarte a cambiar un poco tu manera de pensar y luego tú puedas ser más efectivo en tus entrenamientos y también en tus partidas. En el último video te traje el caballo, cómo esos grandes maestros perciben sus propias piezas, especialmente el caballo, cómo nuestros caballos necesitan estar al centro del tablero y si están al borde del tablero deben tener una gran justificación. Hoy te traigo un ejemplo en mi práctica, cómo es que yo he aplicado este concepto en mi propia práctica. Echemos un vistazo rápidamente a la posición que tenemos en pantalla. Como podemos ver rápidamente, salta a la vista que tenemos un caballo al borde del tablero. Nosotros necesitamos mejorar ese caballo, ¿ok? Hemos identificado que nuestro caballo está mal. Ahora pudiéramos pensar qué pieza o qué casilla, mejor dicho, nos gustaría para nuestro caballo. Si empezamos a buscar por todo el tablero, rápidamente detectamos una casilla que ha quedado muy debilitada, la casilla E4, ¿ok? Esa casilla E4 ya no puede ser controlada por los peones de las blancas. Por tanto, las blancas tienen que destinar otros recursos, por ejemplo, sus propios caballos, para defender la casilla 4, que además tenemos dos caballos que pueden ir allí. Es una casilla que ha quedado a merced de nuestras piezas. Así que ya hemos identificado dos cosas. Nuestro caballo mal situado en A6 y una gran casilla justo en el centro del tablero, controlando muy bien la posición blanca a donde nuestro caballo puede ir. Así que rápidamente buscamos una ruta. ¿Qué ruta podemos usar para llevar nuestro caballo a E4? Rápidamente podemos descubrir que lo podemos hacer usando la siguiente ruta: C7, E8, D6 y finalmente en D6 ya estaría llegando a E4, que también se puede complementar con nuestro otro caballo de F6. Ahora, la verdad es que necesitamos muchos tiempos, 4 tiempos, para llevar nuestro caballo a E4 y esto es siempre una interrogante en nuestras partidas porque el tiempo es un factor muy importante. Puede que estemos bajo muchas amenazas y no tengamos el tiempo para ello. Ahora, ¿cómo podemos decidir si es mucho tiempo o no? Casi siempre la pregunta hacia el centro está abierto o cerrado también nos responde este interrogante. Como podemos ver, el centro está bien cerrado, por tanto el factor tiempo no es tan importante, los elementos dinámicos no son tan importantes cuando el centro está cerrado. Así que podemos usar esta cantidad de tiempo para mejorar nuestro caballo de una manera más confiada. Podemos confiar más porque el blanco no tiene sus líneas abiertas para atacarnos, además que el blanco también necesita terminar su desarrollo en el flanco de dama. Así que nosotros hacemos bien en usar estos tiempos para nuestro caballo. Así que ya identificamos nuestra peor pieza, está situada en A6, nuestro caballo. Nosotros sabemos que nuestros caballos deben estar bien al centro del tablero y si está al borde del tablero tiene que estar muy bien justificado y la verdad que aquí no está justificado para nada. Una vez que identificamos que nuestro caballo está mal, también podemos identificar una buena casilla al centro del tablero, una casilla que ha quedado completamente debilitada porque los peones adyacentes a esa casilla ya han avanzado y no pueden retroceder para defenderla. Ahora, una vez que hacemos esto, pues le buscamos la ruta, que también la tenemos, C7, E8, D6 y E4. Y por cuanto el centro está cerrado, podemos estar más confiados a la hora de usar tantos tiempos con una misma pieza. Así que rápidamente me lancé con caballo C7. Las blancas, se dan cuenta, juegan a 4, también quieren obtener esa sensación de espacio o también de lucha en el flanco de la dama. El negro continúa con su maniobra, caballo E8, caballo de F3, muy lógico, muy razonable por parte de las blancas. Ellas también necesitan terminar su desarrollo. Y finalmente, nuestro caballo llega de 6. Ahora estamos súper controlando la casilla E4. ¿Ok? Ahora, en este punto podemos pensar, las blancas también tienen algo similar, están controlando muy bien la casilla E5, pero quiero que notes una cosa, el negro todavía se reserva la posibilidad más adelante de jugar F6, así que si bien el caballo de las blancas que está en E5 es muy fuerte, no es estable, como sí lo va a ser la casilla E4 para nuestros caballos. Cuando instalemos un caballo en E4, pues será estable para el resto de la partida. Las blancas jugaron alfil de 2 y ahora las negras, que no están apuradas por saltar a E4, deciden hacer una jugada muy interesante, muy conceptual. Juegan C4
¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Bueno, las negras cierran la posición en el flanco de dama porque encuentran una ruptura, la ruptura B5. Cuando el negro pueda romper con B5, sus torres se pueden doblar en B para atacar al peón que ha quedado retrasado en B2. Además, las negras también quieren mantener todos los peones de las blancas en casillas negras para que su alfil de D2 se quede bien pasivo. A todo esto, nosotros mantenemos la posibilidad de llegar con nuestros caballos a E4. De hecho, tenemos nuestro repuesto. Y finalmente, lograr hacer F6, expulsar el caballo de E5 y la posición negra es muy confortable, es muy agradable de jugar. Las jugadas negras son muy sencillas y esto es una ventaja práctica muy importante en nuestras partidas. Bueno, más adelante conseguí ganar la partida, pero gracias en gran medida a entender que mi caballo estaba mal situado y necesitaba cuanto antes llevarlo al centro del tablero. Bueno, esto es una idea importante que debes recordar. Haciendo esto en tus partidas te será más fácil encontrar buenos caminos y las respuestas correctas a tus piezas más ubicadas, especialmente tu caballo. De esta manera tenemos que usar el caballo en nuestras partidas. Bueno, chao, hasta un próximo video. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Chao.